Mi- Hola, hola Paz, buenas noches a todos, ¿cómo están? Permítanme un segundito, por favor, yo ya acomodo la pantalla y de paso miremos si me escuchan bien, si me pueden decir qué tal se me escucha el micrófono, por favor. Un Sí, se le poquito oye clarito. entrecortado. Sí, Yo te permítanme, escucho bien. Yo no sé Yo si alguien escucho más. bien, Yo profe. también me escucho bien. listo, permítanme acá un segundo. Listo, Paz, no sé si vayas a grabar. Ah, ya estás grabando, perdón. Ya está Bueno, grabando. Allá arriba hay algo que dice grabando. no, es que yo estoy viendo otra pantalla. Ah, no estamos mal entonces. Qué falta de comunicación en equipo. Bueno, no, nuevamente entonces muchas gracias a todos por acompañarnos. Damos de verdad gracias a Dios por estos momentos, por la vida de cada uno de ustedes, de sus familias, por la misericordia y soberanía de Dios, como nos contaba el Paz, que hasta en los momentos de esta operación Dios está siempre con nosotros, así como está con el Paz. Entonces vamos a seguir aprendiendo de Él. Vamos a seguir viendo otro atributo muy interesante que es comunicable. Seguimos con los comunicables donde Dios nos muestra quién es Él, pero también nos muestra que si nosotros somos creados a su imagen y semejanza, debemos comunicar ciertas facciones de su carácter, ¿cierto? Y una de esas es la fidelidad de Dios. Entonces vamos a empezar y que sea para la gloria de Dios. Bueno, primeramente, a este atributo de la fidelidad, algunos teólogos también lo clasifican dentro de la veracidad de Dios, porque si Dios es verdadero, significa que todo lo que habla es verdad, ¿cierto? Por lo cual, su fidelidad, lo que Él diga, se va a cumplir. Podemos descansar en que lo que Él enseñe, lo que Él nos prometa, lo que Él diga que se va a cumplir, va a pasar así. Es por eso que la veracidad y la fidelidad pueden verse como parte de un atributo. Nosotros reconocemos entonces de que si Dios es verdadero, todo lo que Él diga, todos esos decretos son verdad y su palabra, como lo hemos visto también en otros capítulos, en otros estudios, son la norma suprema, ¿cierto? Porque si Dios es supremo, no hay nada más grande que Él, por lo cual de Él se desprende todo lo que es lo que es la norma por definición de perfecto. Entonces reconocemos que este Dios revelado en la Biblia, nuestro Dios, es el Dios verdadero y real, que todos los demás que se muestran tanto en la palabra como pueden haber existido en la historia son solo ídolos. La palabra nos muestra que Dios es tal como Él debería ser y que su concepto, sus atributos, sus facciones es lo que lo distingue de todos los llamados dioses, obviamente en minúscula, a los que se aplican esos nombres de vanidad y mentira. Recordemos que en la palabra se nos muestran muchas tribus, muchas ciudades que tenían dioses y querían atribuirles atributos, valga la redundancia, que solo le pertenecían a Dios, pero que nunca se cumplían. Mientras que Dios, siempre que prometía algo, siempre que profetizaba algo, se cumplía. Entonces ahí era donde tanto esos pueblos paganos como Israel, el pueblo del momento ahí de Dios, sabían que Dios era veraz y que era fiel a su palabra y a sus promesas. Vamos a ver un poco de esa veracidad y de esa fidelidad de Dios en estos tres pasajes. Yo le pido por favor a alguien que me ayude con Jeremías 10 al 11 y otras dos personas que por favor vayan buscando primera de Amén, Juan 5, Felipito. 20 y Juan 17, 3. Listo. Te Amén, escucho. Felipito. Jeremías 10, 10 y 11, ¿cierto? Sí, sí, Paz, por favor. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Amén. Gracias, Paz. ¿Qué está pasando acá? Jeremías les está recordando a su audiencia original que habían muchos pueblos que tenían por costumbre crearse esos dioses, ¿cierto? Y no solamente los hacían con plata, oro, los adornaban, sino que les intentaban colocar un carácter, ese carácter que solo le pertenecía a Dios. Entonces lo hacían de madera, lo hacían de oro, le colocaban sus joyas y empezaban a decir, este es el Dios que nos salvó, como a veces lo vimos en Éxodo con el becerro,
empezaban a darle esos atributos, esas aptitudes que solo le pertenecían a Dios. Por eso Dios en este capítulo y en esos versículos que acabamos de leer, Jeremías está diciendo, miren, solo hay un Dios verdadero. Ya nos está hablando de la veracidad de Dios. Él es el único verdadero, Él es el único eterno. Y esos dioses que se hacen de madera, esos dioses que se hacen de oro, desaparezcan de la tierra, porque ellos no tienen poder alguno. Es nuestro Dios, el Dios que nos muestra la palabra, el que gobierna y el que es veraz sobre todo lo creado. Entonces eso es lo que nos está transmitiendo Jeremías. Por favor, alguien que me ayude con Primera de Juan 5:20. Ya, Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Gracias, Misuni. ¿Qué está haciendo acá Juan? Juan les está hablando a ellos de qué es el conocimiento de la vida eterna que reconocemos que es Cristo. Pero lo interesante de este versículo, cuando se conecta con todo lo que nos está diciendo esta sección de la palabra, es cómo Juan nos quiere dar a entender quién es la verdad. Así como nosotros, así como ustedes están viendo acá en la diapositiva que yo coloco los versículos en negrilla para que se noten más, en la antigüedad, al no existir eso, repetían una palabra. Démonos cuenta cuántas veces utiliza Juan la palabra de verdad en esta parte. 3 veces dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Juan nos está comunicando algo. La verdad es Dios y la verdad emana de Él en el Hijo que es Jesucristo. Todo lo demás que también estaban creyendo en la época de Juan. Juan luchó algo contra una de las primeras sectas, por decirlo así, que se desprendieron del cristianismo, que fue el gnosticismo, que crean que Cristo no había venido en carne. Juan les está haciendo saber que Cristo sí viene en carne en sus cartas y más allá de eso, Él es la verdad, porque Él es uno con el Padre, Él es Dios. Esa es la verdad que comprueba no solo el Antiguo, sino el Nuevo Testamento, de que la veracidad, la fidelidad, le pertenecen al único Dios verdadero. Y así lo podemos ver bien en Juan 17:3. Si alguien me ayuda, por favor. Aquí. ¿Listo? Esta vida eterna la reciben cuando creen en mí y en ti y en mí, en ti, porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Amén. Muchas gracias. Aquí nuevamente el Señor Jesús está orando por sus discípulos, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como la oración de Jesucristo antes de que fuera ya su momento de que los llevaran hacia la cruz. Él está hablando aquí y dice algo muy interesante. Dice en el que acabamos de leer, dice que que conozcan a quién, al único Dios verdadero. Nuestro Dios es el único Dios verdadero y Él es el que ha enviado al Hijo. Entonces nosotros entendemos que más allá de Dios, así las demás costumbres, las demás naciones quisieran darle atributos a los demás dioses, aquí nuestro Señor Jesucristo, Juan, Jeremías, nos indican quién es Dios, nos indican que Él es la verdad absoluta y que todo lo que habla se cumple porque su palabra es verdad. Entonces, ¿qué nos está también diciendo la palabra en este momento, ya que nuestro tema de hoy, más allá de la verdad, es la fidelidad de Dios? Si Dios es verdad, si su palabra es veraz, es verdadera, no puede mentir, por lo cual sus promesas, su palabra es verdadera y confiable. Es por eso que nosotros podemos confiar en esa fidelidad de Dios para con su creación. Esa fidelidad nos muestra esa verdad en un sentido ético. Su revelación, que es la que nos ha brindado por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo en su palabra, es fidedigna en absoluto. Por eso nosotros consideramos que la palabra que tenemos en este momento en nuestras Biblias es inspirada porque viene de Dios que es verdadero y se ha cumplido
tal como Dios ha dicho que se cumpla. Es por eso que nosotros también podemos confiar en esas promesas, descansar en las promesas, en la fidelidad de Dios. Si nosotros entonces reconocemos que estas palabras de Dios son a la vez verdad, y ya como lo hemos visto también son la norma suprema de la verdad, podemos decir que Dios es confiable y sus palabras son fidedignas. Dios siempre, para que lo tengamos muy, muy en cuenta, hace lo que promete hacer. Y podemos depender que nunca será infiel a sus promesas. Es por eso que nosotros hoy en día, así como también lo hicieron los discípulos de Jesucristo y los primeros escritores, podemos declarar junto con ellos que Dios es fiel. Si Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Si Dios dice que algo va a suceder, así va a suceder. Entonces, la fidelidad de Dios quiere decir básicamente eso. Siempre hará lo que ha dicho, que va a pasar, que hará y cumplirá lo que ha prometido. Eso lo podemos ver claramente en el segundo libro de Samuel, si alguien me ayuda, en el 7:28, y así profundizamos un poco esta maravillosa verdad. Aquí dice, te ruego que los bendigas para que siempre te sirvan. Tú eres Dios y lo que dices es verdad. Por eso estoy seguro de que cumplirás lo que has prometido. También sé que si tú los bendices, ellos te servirán para siempre. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Samuel? En segunda de Samuel 7:28, empezamos a ver cómo David, en agradecimiento, porque aquí ya Dios le está mostrando que va a haber un pacto en la casa de David, que lo que es la descendencia de Judá por medio de David no pasará, sino que será eterna y se cumpla nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo sabemos. Pero en ese momento, con esta promesa que se le está dando a David, David no tiene otra opción que adorar a Dios y recordarle que sus palabras son verdad, que Él ha prometido bien a su siervo. David no veía lo que estaba sucediendo a su alrededor, no veía solo las circunstancias en este momento. Si Dios le prometió que haría bien, David podía descansar en esa promesa, porque reconocía que las palabras de Dios, que Dios en esencia es verdadero. Eso es lo que hacía David, y por eso es que David, aunque tuvo muchas dificultades y como todos nosotros los seres humanos caímos, él fue fiel hasta el final, porque no descansaba en su fuerza, sino descansaba en la de Dios. Confiaba en esa promesa de que él iba a estar bien, porque Dios se lo había puesto así, que iba a tener una descendencia, y él descansaba en esa palabra de Dios. Eso nos enseña a nosotros también a descansar en la palabra de Dios, a descansar en la veracidad del Señor, en su verdad y en su fidelidad. Si David tenía fe en Dios, nosotros también debemos tenerla, ¿cierto? Porque es que esa es la esencia de la verdadera fe. La fe, en esencia, es tomar la palabra de Dios y confiar en que Él hará lo que ha prometido. Tal vez nosotros no sepamos de qué manera, en qué momento, pero confiamos en que Él la va a cumplir, porque así ha sido hasta hoy. Desde el principio de la creación hasta hoy, la palabra de Dios es perfecta y se ha cumplido y Dios sigue cumpliendo sus promesas. Entonces, es allí donde nosotros podemos descansar. Seguimos. Entonces, ya que sabemos eso, ya que vimos, digamos, el testimonio de un hombre como David que confió hasta el final de sus días en esa promesa del Señor, nosotros entonces sabemos que debemos afirmar que todas las palabras de Dios en cuanto a sí mismo, quién es Él, ¿cierto? Lo que hemos hablado, sus atributos, su esencia, y en cuanto a su creación, lo que Él ha creado, incluyéndonos a nosotros, corresponden completamente a la realidad. Es decir, Dios siempre dice la verdad cuando habla. No hay ni un solo pasaje ni una sola ocasión donde nosotros podamos decir que Dios mintió. No, Dios siempre dice la verdad porque Él no va a hacer algo que no viene de Él. Si su esencia es ser fiel, si su esencia es ser veraz, es claro que todo lo que diga en cuanto a lo que es Él y en cuanto a lo que diga que hará en su creación, se cumple y se cumplirá, ¿cierto?
Eso también lo podemos profundizar en estos 3 versículos que tengo en la pantalla. Si alguien me ayuda, por favor, con Tito 1:2 y 2 personas que me vayan ayudando con los otros 2, por favor. Aquí. Amén. Listo. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Muchas gracias. Listo. ¿Qué está diciendo Tito? Está empezando su carta, está agradeciendo, mejor dicho, es la salutación, lo que conocemos como el inicio de la carta donde saluda. ¿Y cómo hace ese saludo? Diciéndoles, porque este Dios que nos cuida y nos ha prometido la vida eterna y lo hará. Él sabe que si Dios prometió algo, así va a ser. Recordemos que en esta época ya estaban empezando a ser perseguidos por diferentes partes, incluyendo los judíos en sí mismos. Entonces estas palabras eran de aliento. Cuando Él les está diciendo la vida eterna que Dios prometió, era un bálsamo para el alma de ellos. ¿Por qué Tito lo podía decir? Porque él reconocía que si Dios lo había dicho, así como Jesucristo dijo que resucitaría y sucedió, así sucedería con ellos y con nosotros para tener vida eterna. Esa es la verdad en que podemos confiar. Seguimos, porfa, con Hebreos 6:18. Aquí. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no puede cambiar. Esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Amén, exactamente. Nosotros, ¿en qué confiamos? ¿En qué está nuestro consuelo? En que Dios nos va a dar lo que Él ha prometido. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Nuestra esperanza no está puesta en lo que está sucediendo alrededor. Nuestra fidelidad hacia Dios no está puesta igualmente en los hechos que ocurren, sino en su palabra. Si Él ha prometido algo, Él lo hará. Y nosotros podemos descansar en eso. Igualmente los salmistas también lo confirmaban mucho antes del escritor de Hebreos. Si podemos leer, por favor, Salmos 12:6. Aquí. ¿Listo? Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más valiosas que la plata refinada. Podrá haber malvados en el mundo y la maldad irá en aumento, pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. Muchas gracias, amén. Exactamente, el salmista nos está recordando esa maravillosa verdad. Dios es verdad, Él nos cuida, y si Él ha dicho algo, nuevamente lo decimos que se nos quede hoy en el corazón, Él lo hará. Él no va a mentir porque Él no puede mentir, Él es Dios, y Él en su fidelidad cuida de nosotros. Eso es lo que está diciendo el salmista, es lo que está diciendo Tito para todos aquellos que estaban en momentos de dificultad, y es lo que está diciendo hoy la palabra también para nosotros. Si Dios ha prometido algo en su palabra, eso lo va a cumplir. Él prometió al Señor Jesucristo, así fue, y nos promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo y que nos tiene guardados para una esperanza eterna, una vida eterna juntamente con Él. Entonces, que esas promesas llenen nuestro corazón de gozo y nos den la fortaleza para seguir saliendo adelante y viviendo una vida que agrade a Dios. Por eso es que pusimos esa frase, podemos confiar en la fidelidad del Señor. De este tema me gustaría citar a un teólogo sistemático llamado Luis Berkhoff. Él dice lo siguiente, y se los quiero leer. Esta fidelidad de Dios es de una importancia práctica extrema para el pueblo de Dios. Constituye para ellos la base de la confianza en Él, el fundamento de su esperanza y la causa de su gozo. Ella los salva de la desesperación a la que sus infidelidades fácilmente les conducirían. Les da valor para proseguir, no obstante todos sus fracasos, y llena sus corazones con exultantes anticipaciones, aun cuando sientan profundamente el hecho de haber perdido cualquier derecho a todas las bendiciones de Dios. ¿Qué nos está entonces enseñando Berkhoff? Que es la fidelidad, esa parte importante que nos permite confiar en el Señor, que nos da esperanza porque reconocemos que Él cuida de nosotros y que lo que ha prometido hará,
y nos salva de esas desesperaciones que a veces podemos tener en momentos de dificultad, ¿cierto? Porque es cuando recordamos que Dios es fiel, que podemos descansar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Eso es lo que llena nuestros corazones. Al final, Berkov dice algo muy interesante. Aun cuando sientan profundamente el hecho de haber perdido cualquier derecho a todas las bendiciones de Dios. ¿A qué se está refiriendo Berkov? Para entenderlo mejor, vamos a leer, por favor, 2 de Timoteo 2:13. Acá, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchas gracias, amén, Jesús. Exactamente. ¿Qué nos está diciendo? Cuando a veces nosotros le fallamos sin querer claramente, porque para el cristiano el fallar debe ser algo que duela en el corazón, que nos constrite el corazón, como dice David. Aún así, podemos pedir, acercarnos a Dios para perdón y reconocer que su fidelidad va más allá de lo que nosotros hemos hecho. Porque, ¿qué es lo que nos está diciendo Timoteo? Si nosotros no somos fieles, Él sigue fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel en su esencia, entonces no puede negarse. Y esto no es, Timoteo, Pablo no le está diciendo esto a Timoteo para que él tenga derecho a pecar, ni mucho menos. Él entiende esto de una manera muy interesante y muy bonita que hoy nos puede enseñar a mejorar, que es que cuando sintamos que hemos fallado a Dios, no nos guardemos en nuestros propios pensamientos, o como tal vez hacemos, nos sentimos demasiado sucios para ir a la presencia de Dios. No, recordemos que Dios es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que vayamos al trono de la gracia y pidamos perdón, porque Él está dispuesto a darnos ese perdón. Es por eso que es tan importante entender la fidelidad de Dios. Él no nos va a mirar, no nos va a voltear el rostro si nosotros vamos a su presencia en búsqueda de ese perdón. Entonces, eso es lo que nos está enseñando Pablo y lo que nos está enseñando Berkov al final de este maravilloso párrafo que creo que resume muy bien lo que es la fidelidad del Señor. Entonces, esa es la esencia, ¿cierto? Nosotros descansamos en la fidelidad de Dios y buscamos serle fiel a Él en agradecimiento. Nosotros debemos imitar esa veracidad y esa fidelidad de nuestro Señor. Y la palabra nos lo muestra para que podamos aprender cuál es esa fidelidad y cuál es esa veracidad. Nosotros debemos imitarlo y tener un gran cuidado de que nuestras palabras sean siempre veraces. En Colosenses 3:9-10 dice lo siguiente, quiero leerlo. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza. ¿Por qué Pablo está enseñándole eso a los ciudadanos de Colosas? Porque ellos estaban en un lugar lleno de pecado, lleno de adoración a otros dioses, y en los cuales era fácilmente, o lo hacían de manera indiscriminada, el mentir con tal de conseguir algo. Aquí les está diciendo, oigan, ustedes ya tienen que dejar eso atrás, porque su nueva naturaleza, recordemos que la nueva naturaleza está basada en lo que Cristo hizo, ya no tiene por qué haber mentira. Si nosotros mentimos, no somos fieles. Eso es lo que está enseñando Pablo. Entonces, cuando nosotros dejamos de mentir, no solamente somos fieles a los que nos rodean porque pueden confiar en nuestras palabras y acciones, sino somos fieles a aquel que dio todo para que hoy tú y yo podamos tener vida eterna. Eso es lo que Pablo también está enseñando al quitarse ese ropaje. Así que si nosotros queremos ser fieles, dejemos de mentirnos los unos a los otros. Si algo nos está molestando, pidámosle a Dios que nos muestre cómo mostrarlo a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Claro, calmadamente y con amor. Pero no dejemos que eso, de lugar de hablar, más cosas se vayan acumulando y vivamos en mentiras, porque entonces no podemos ser fieles y tal vez no somos hijos de nuestro Señor. Eso es lo que nos está enseñando su palabra. Vemos entonces esa veracidad de Dios de una manera muy interesante en Isaías 11:5, si alguien lo tiene a la mano, por favor. Ya, y dice. Acá, dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la... Uy, se te cortó.
O no sé si los demás lo escucharon y fui yo. No, sí se le cortó. Sigue, Sonito. Cayó bajo los suelos. Y dice, ¿se escucha? Sí, yo te escucho. Será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Amén. Muchas gracias. Este pasaje de Isaías es algunos de los que se le conoce como los pasajes mesiánicos, que Isaías inspirado está hablando de aquel que había de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Y él empieza a dar unas características de este Mesías y me encanta la que acabamos de leer. Su justicia, la justicia será cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Nos está diciendo que va a ser justo, que va a ser fiel. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Podemos descansar en su fidelidad, podemos descansar en su justicia. Pero como ya hemos visto, no solamente le corresponde a Él ser fiel, nosotros necesitamos serle fiel a Él y asimismo ser fiel con los que nos rodean. Y eso entonces lo vamos a ver en estos 4 versículos que hemos elegido, donde se nos muestra cómo nosotros podemos y debemos ser fieles. Entonces yo le pido a alguien que me ayude con Hebreos y otros vamos buscando, por favor, los demás versículos. Muchas gracias. Listo. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Amén. Exactamente. Aquí nuevamente vamos a Hebreos. Nos está hablando del pacto en el Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo ya tenía profetizado que Él iba a colocar en sus hijos la ley en el corazón para que nosotros pudiéramos llevarla a cabo. Y entonces dice estas maravillosas palabras, ¿cierto? Sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, o sea, de que nosotros no caigamos en nuestra fe, porque fiel es el que prometió. No está diciendo que es que Él tiene algo de fidelidad, no, Él es que es fiel. Su esencia es fidelidad. Si Dios prometió algo y es fiel, podemos descansar en esas promesas, porque más allá de algo que Él dice, es algo que es Él en sí mismo. Por favor, leamos Salmos 97:10. Aquí. Stop. Y proteges a quien odia el mal y te obedecen. Tú los libras de los malvados. Muchas gracias. Exactamente. ¿Qué está diciendo entonces acá? El Señor sabe quiénes son aquellos que buscan la verdad y Él también cómo es Él. Entonces, lo que nos está enseñando el Salmo 97:10 es que los que amamos al Señor, como le conocemos quién es y como sabemos todo lo que ha hecho, nuestra naturaleza tiene que empezar a aborrecer todo lo que no es de Él. Entonces, el mal, ¿cuál es una de las partes del mal? El mentir, ¿cierto? Porque el mentir no solamente trae problemas, sino que es la ausencia de la verdad en la persona. Es por eso que nosotros, si somos de Dios, si le conocemos, tenemos que ser fieles, que nuestra palabra sea sí, que nuestro no sea no, y que no mintamos a los que nos rodean, pero sobre todo no le mintamos al Señor. Miremoslo por favor de la mano de Pablo en Romanos 10:11. Amén, Felipito. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Ahí yo creo que, gracias mi hermano, muchas gracias. Yo creo que nos tiene que dar hoy una paz muy, muy, muy hermosa. Aquí Pablo le está hablando de su audiencia original, pero esto también es una verdad eterna. Él no va a permitir que seamos avergonzados si nosotros si le somos fieles, si somos sus hijos, porque Él cuida de nosotros y lo ha prometido que lo hará. Entonces descansemos en esa promesa, descansemos en esta verdad eterna que el Señor cuida de nosotros y no dejará que nosotros seamos avergonzados. Tal vez haya momentos difíciles, haya momentos en que no sepamos qué está sucediendo, pero todo obra para bien, recordémoslo. Tarde o temprano, Dios estará siempre, nos dará esa corona cuando lleguemos a su presencia, que esa corona es un símbolo de lo que nosotros hemos hecho y como dice la palabra, a sus pies, porque recordaremos en ese momento que todo lo que somos es por Él y para Él. Entonces podemos descansar en eso. Y por favor, 1 Corintios 10:13.
No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel el Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Dale, muchas gracias. Este versículo yo creo que resume muy bien lo que hemos hablado hasta acá de la fidelidad, ¿cierto? Dice que fiel es Dios. Él es el que es fiel. Y si Él es fiel, no va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que nos va a dar juntamente con esa tentación que viene a nosotros la salida para que la podamos soportar. Entonces, hay veces en nuestras situaciones diarias que decimos, no, es que me tocó, o sea, yo tenía que gritarle o yo tenía que pegarle. No, no es así. Si recordemos que Dios no tienta, pero si nuestra naturaleza, lo que está a nuestro alrededor o el enemigo mismo ha sembrado esa tentación, Dios es fiel y nos ha dado la salida, nos ha dado el conocimiento para saber actuar en esa situación, saber cómo actuar, responder y seguir siéndole fiel en esos momentos, ¿cierto? Ya sea una prueba del Señor o sea una tentación del mundo, nosotros podemos saber que cuando suceda, Dios no nos ha dejado solos porque Él es fiel. Y es en el conocimiento de quién es Dios, en el conocimiento de su palabra, que podemos tener esas armas de guerra para pelear esta batalla y poder salir victoriosos y fieles al Señor. Entonces, cuando tengamos momentos de dificultad, no dejemos que eso nos venza, ¿vale? Yo sé que es difícil en este mundo, sé que estamos bajo mucho estrés en estos momentos, ya sea en nuestros hogares, en la parte de salud, en la parte económica, pero pidámosle a Dios que nos recuerde esa fidelidad y que nos recuerde que Él nunca nos deja solos, sino que Él nos brinda esa salida a esas tentaciones. Entonces es allí donde nosotros podemos descansar en esa fidelidad. Eso es lo que yo quiero que esta noche entendamos, que esta noche veamos más allá de las circunstancias. Yo sé que como lo dije y lo digo nuevamente, es difícil. Sé que hay personas que en este momento tal vez están enfermas, hay momentos económicos difíciles por lo que está sucediendo, pero Dios nos dice esta noche por medio de su palabra que Él es fiel, que Él nos cuida y que nos cuidará hasta el fin del mundo y que tendremos vida eterna juntamente con Él. Así que gocémonos en esas promesas y recordemos que todo lo que sucede, ya sea bueno o malo, obra para bien para los que estamos en el Señor. Para este punto, yo me puse a pensar, le pedí a Dios que me mostrara quién podíamos retratar lo que es la fidelidad de Dios y la fidelidad de esa persona hacia Dios. Y en la Biblia, en la vida de muchas personas que han hecho muchas cosas por el Señor, podemos encontrarlo. Pero yo creo que es en la vida de José donde podemos ver esa fidelidad de una manera tan profunda. Yo sé que tal vez la mayoría, si no todos, reconocemos, nos hemos escuchado la historia de José, pero pues por si acaso vamos a tomar 5 minuticos y yo la voy a resumir brevemente para que veamos cómo fue esa fidelidad de Dios en la vida de José y cómo José también fue recíproco, ¿cierto? Y le fue fiel a Dios. Entonces, bueno, ¿qué sabemos primero de José? Recordemos que José fue el 11º hijo de Jacob, que al ser el hijo más joven en ese momento, Jacob lo amaba de una manera hermosa, le hizo una túnica de diversos colores. Nos dice la palabra que los hermanos sabían por esas acciones que Jacob amaba más a José, más que a todos ellos, y eso también hizo que estos hermanos empezaran a cogerle un odio hacia él, ¿cierto? Y no ayudó, que ustedes se acuerdan que José empezó a tener unos sueños, y en esos sueños él empezó a tener unas visiones proféticas que mostraban que un día José iba a gobernar sobre ellos. Entonces eso tampoco sacó lo mejor de los hermanos. Bueno, ¿qué pasó? Hubo un día en que ellos ya estaban cansados, sus hermanos entonces conspiraron para matarlo en el desierto, pero Rubén, que era el primogénito, recordemos, de Jacob, él se opone rotundamente al asesinato y dice, no, pero no lo matemos, hasta allá no lleguemos, lancémoslo a una cisterna, que era un hueco como tal en la tierra, y ya, dejémoslo ahí que tenga que pasar lo que tenga que pasar. A ver, pero dice
dice la palabra que él tenía previsto volver a esa cisterna y rescatarlo. Eso era lo que él tenía. Entonces vemos que Rubén, aunque tenía un poco de odio, él no quería llegar a ese extremo de matarlo. Pero, ¿qué pasó? En la ausencia de Rubén, pasaron algunos comerciantes y Judá, que era otro hermano, recordemos, propuso vender a José como esclavo. Entonces se acercaron, le dijeron, mire, este es nuestro hermano, ¿cuánto nos puede dar? Y efectivamente lo vendieron. Los hermanos tomaron esa hermosa túnica que Jacob le había dado a José, la sumergieron en sangre de animales, de cabra, sí me acuerdo bien, y se la llevaron a su padre, a Jacob, para que pensara que a este hijo que tanto amaba lo habían desgarrado las bestias. Entonces empezamos a ver que José, aunque confiaba en las visiones que tenía, empieza a tener una vida difícil, ¿cierto? Los hermanos lo intentan matar, luego lo ponen en una cisterna, luego lo venden, pero aún en esos momentos Dios está con José. Llega entonces luego de esa venta a Egipto y muchos recordaremos que lo compra una persona que tiene poder en Egipto llamado Potifar, y él se vuelve supervisor de la casa de Potifar porque la gracia de Dios estaba con él. O sea que aún en los momentos difíciles que él estaba viviendo, Dios lo cuidaba y hacía que él brillara, que él fuera luz en donde él estuviera. Se convirtió entonces en un siervo de confianza, como dijimos, fue puesto a cargo de la casa, pero lamentablemente la esposa de Potifar, como sabemos, trató de seducir a José y no fue una vez, fueron muchas veces insinuando que quería tener relaciones con Josué. Pero Josué nuevamente muestra su fidelidad a Dios y en todas esas ocasiones corría, se alejaba de esa mujer que quería hacerlo pecar. Y esta mujer pues se puso brava porque no logró convencerlo y corrió el chisme para que llegara también a su esposo de que José la había tratado de allegar sexualmente en violación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo llevan a la cárcel. En la cárcel, él también tiene el favor de Dios y empieza a irle bien, tanto así que se vuelve el administrador de la cárcel. Luego se nos cuenta que fue capaz de interpretar 2 sueños del panadero y del copero, y aunque ellos le prometieron ayudarle a sacarlo, ellos cuando salen de la cárcel se les olvidó esa promesa, pero el que quedó con vida, de esos 2, recordemos, 2 años después, el faraón tiene un sueño y él dice, oigan, yo me acuerdo de alguien que en la cárcel fue capaz de decir lo que yo había soñado, se llamaba José. Y otra vez la mano de Dios, porque aunque estaba bien en la cárcel, esa no era todo lo que Dios tenía planeado para la vida de este joven. Entonces, con eso el faraón dice, venga, llámemelo, a ver qué pasa con estos sueños, lo sacan, José le hace bien a los sueños de faraón, le dice cuál es la verdadera razón por lo que los está teniendo, que va a venir una hambruna, lo pone entonces para que él sea la persona que esté a cargo de guardar esos alimentos, de saber no solamente guardarlos, sino administrarlos para el momento que venga la hambruna sobre toda la tierra, y así sucede. Y es por esto que el faraón entonces lo toma a José y le da no solamente riquezas, y lo pone en un lugar, en un cargo de altura. Y todo esto pasa ¿para qué? Para que cuando venga esa hambruna, dice la palabra, que llega la familia de José, no tiene que comer, la familia de Jacob no tiene que comer, y entonces empiezan a ir a Egipto, empiezan a suceder ciertas cosas que los tratan de espías y demás, aunque él ya sabía que ellos eran sus hermanos, pero aún no era el momento de darse a conocer. Pero bueno, luego de todo esto, nos dice la palabra que sí se dio a conocer, que fue que trajo su familia, y los hermanos pensaron que que él no iba a ser capaz de perdonarlos por todo lo que había sufrido por causa de lo que ellos habían empezado con ese odio que le habían tenido. Pero es allí cuando José recuerda todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios no lo abandonó en esa ida a Egipto, no lo abandonó en esa cárcel, no lo abandonó en medio de esta hambruna, y le dio sabiduría, y dice unas palabras hermosas. Si yo quisiera que las leyéramos, por favor, en Génesis 50, del 19 al 21. Acá. Y le respondió José, no temáis,
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Entonces, me encanta, de verdad, cómo termina esta historia. Ellos tenían miedo. Ellos pensaron que todo lo que había hecho no solamente no merecía perdón, sino que José no iba a ser capaz de perdonarlos. Pero José, ¿qué les está diciendo? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Eso no me corresponde a mí. Y segundo, si ustedes pensaron en hacer mal contra mí, Dios lo encaminó a bien para mantener vida de mucho pueblo. Y esa es la voluntad de Dios, un Dios que no solamente cuida de sus hijos, sino que cuando cuida, ayuda a que esa persona pueda cuidar de muchos más. Entonces esa es la fidelidad de Dios hacia José, que no lo abandonó en ningún momento, que le permitió pasar por situaciones difíciles, sí, pero todo eso sirvió para madurarlo como persona. Ese joven de 17 años aproximadamente, nos hacen los cálculos de cuando fue llevado a Egipto. Ahora es un hombre ya hecho y derecho que confía plenamente en Dios. Y también vemos la fidelidad de este hombre hacia Dios, que aún en los momentos más difíciles que tal vez tuvo en la cárcel o cuando lo acusaron de violación, sabía que tenía un juez justo que no lo iba a abandonar y que aunque pasaran momentos difíciles, Dios seguía con él. Esa es la fidelidad que nosotros debemos buscar hoy. Ser agradecidos porque Dios ha sido fiel con nosotros, nos ha prometido darnos vida eterna, nos la ha dado, nos promete que estaremos juntamente con Él y que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y también serles fieles a Él, ¿cierto? Ser fieles porque por todo lo que Él ha hecho, y así es como no solamente José, sino los profetas, los discípulos cuando empezaron a ser perseguidos, los primeros cristianos cuando empezaron las persecuciones, eran fieles al Señor, y a día de hoy también hay muchas personas que les toca muy difícil y aún así son fieles. Que Dios nos brinde esa oportunidad de ser fieles a Él y de ser fieles a los que nos rodean, dejando atrás esa vida pasada, ¿cierto? La mentira, el odio, todo lo que nos podía alejar de Dios y que Él nos ha dado la oportunidad de dejarlo atrás. Dejarlo, ¿para qué? Para ser esos hijos que son agradecidos y ser, como siempre lo hemos dicho clase a clase, ser la luz y ser la sal que tanto necesita este mundo. Esa es la fidelidad de Dios y esa es la fidelidad que Él nos comunica para que nosotros podamos también darla a los demás. ¿Qué podemos también entonces aprender de la vida de José y de la vida de todos estos hombres que tuvieron situaciones muy difíciles, pero que Dios nunca las abandonó? Yo creo que Alexander Maclaren, también un pastor del siglo XIX, nos lo puede resumir muy bien, y es que la paz no viene por la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. José tuvo muchos problemas, pero él podía estar en paz porque sabía que Dios estaba con él. Yo quiero que todos los que estamos escuchando hoy esta enseñanza podamos descansar en eso. Tal vez tenemos algún problema económico, un problema de salud, un problema emocional. Eso no significa que no haya paz. La paz existe si nosotros confiamos que más allá de esos problemas tenemos un Dios que nos cuida. Un Dios que nos cuida hasta en lo más mínimo, como decía el Paz, que para que todo saliera bien en su operación, un día antes le pudo saber que tenía una infección en una muela. Y gracias a darse cuenta de eso, no lo operaron, y cuando lo operen todo va a estar bien porque ya no va a tener eso. Entonces, si Dios hasta en esas pequeñas cosas como en la muela nos muestra que está en cargo de todo, nosotros podemos descansar que Él siempre estará a cargo de todo lo que nosotros tengamos, y que la paz es porque sabemos que Él está acá. Esa es la fidelidad de Dios y esa es la paz en la cual nosotros podemos descansar no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida. Entonces, muchas gracias a Dios, a todos ustedes, confiando en que estas enseñanzas, como decía el Paz, de estos atributos nos ayuden a conocerle más y nos ayuden a mejorar más para Él
en confianza, en sabiduría, en amor, en justicia, en benignidad, y todo esto pues para su gloria. Entonces muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna inquietud, alguna reflexión, y si no, pasamos a una oración para darle gracias a Dios por esa fidelidad tan bonita. Listo, yo estoy viendo acá. No, entonces yo creo que se entendió todo muy bien. Entonces vamos a darle gracias al Señor si les parece, y ya luego dejamos al Paz. Gracias, Andresito. Sí, mi hermana, te escucho. Muchas gracias. Listo. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias a ti, Juli. Por ahí te veo conectado. A todos, que el Señor les bendiga. Entonces vamos a orar y le damos la palabra al Paz y a la pastora. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esa fidelidad, ¿cierto? Y confiemos. Confiemos porque, como decía el Paz, yo sé que son momentos difíciles, pero es su fidelidad la que cada mañana nos tiene que llevar a vivir conforme a Él y a confiar en que Él tiene todo bajo control. Vamos, por favor, a cerrar nuestros ojos y a darle gracias a Dios. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu fidelidad, porque aunque nosotros no seamos fieles, Señor, tú permaneces fiel, porque tú no te niegas a ti mismo, Padre, te damos gracias. Y queremos decirte, Señor, como hijos tuyos que somos, como congregación, como iglesia que somos, Señor, que eso no nos da permiso para pecar y para alejarnos de ti, sino todo lo contrario, Señor. El hecho de saber que tú eres fiel nos anima a buscar ser fieles contigo y con los que nos rodean, Padre, para hacer luz en este mundo, Señor. Yo te pido que quites de nuestros corazones, Señor, la mentira, si le estamos mintiendo a alguien, Señor, que quites de nosotros la infidelidad, no solamente de pareja, Señor. Nosotros podemos ser infieles de mucha manera. Podemos hacer cosas que no nos corresponden en el trabajo, en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos, a que tengamos, Señor, tan clara tu palabra, que los demás sepan que somos cristianos porque solamente hablamos la verdad. Yo sé que es difícil, Señor, pero ayúdanos, Padre, por favor. Sabemos que estamos en un momento difícil y necesitamos de tu abrazo, Padre. Y es por eso, Señor, que confiamos en ti, porque sabemos que tus promesas son verdaderas, Señor. Sabemos que todo obra para bien, y así como en la vida de José, tú salvas, Señor, a muchos. Y eso es lo que nosotros queremos, Señor, que por medio de nuestro testimonio y vida, más personas lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así todos, Señor, le glorifiquemos, que es Rey y que es Dios eterno. Padre, yo te pido por cada persona que está en este momento conectada, también por aquellas familias de estas personas o aquellos que no pudieron conectarse, para que si están en algún momento de dificultad, Señor, puedan descansar en tu pecho, Señor. Puedan descansar sabiendo que tú eres un Dios fiel y que tú estás cuidando de cada uno de nosotros, Señor. Si estamos en un momento difícil, Padre, ayúdanos a salir adelante y a reconocer que todo esto es para tu gloria y que podemos descansar en ti. Que podemos llorar, claro. Tú no nos dices que no lloremos, no nos dices que no podemos estar tristes en algún momento. Pero así como David y como José, debemos aceptar, Señor, que más allá de esta tristeza hay un gozo, y es el gozo de saber que te servimos y que tú cuidas de nosotros como tus hijos. Gracias, Padre, que ese gozo llene hoy nuestro corazón y nos dé la fortaleza para seguir saliendo adelante en estos momentos de dificultad. Gracias, Padre, por cuidarnos, por contarnos, Señor, a cada uno de nosotros y conocernos también, que sabes hasta cuántos cabellos tenemos, Señor, en nuestra cabeza. Ese es tu amor, Señor, nos conoces íntimamente. Así que ayúdanos a descansar en esa verdad. Te amamos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que estos atributos que hemos conocido, que estamos conociendo, Señor, nos ayuden a conocerte más a ti, pero también a dar, Señor, ese ejemplo y ese fruto en este mundo que necesita tanto de tu presencia y carácter. Ayúdanos a ser esa iglesia que vence, Señor, esa iglesia que las puertas del Hades no prevalecen contra ella, y así poder, Señor, esos hijos que dan fruto y fruto en abundancia. Gracias, Padre, por todo. Te amamos y te honramos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Muchas gracias a todos, Dios les bendiga y hasta, no sé si Paz tengas algo que decir. No, Felipito, está bien. Recordarles la reunión del domingo y las respectivas escuelas y listo. Gracias, mi Felipito. No, Paz, gracias a ti y oramos mucho también para tu operación. Que el Señor les bendiga mucho a todos. Gracias, Felipe. Gracias, mi madre Francia. Muy, Muchas gracias, Felipe. Dios lo bendiga, Felipito. Muchas gracias a todos. Dios les